donde ahora cambia realmente el juego. Siempre estamos acostumbrados de hablar de Rusia, de los ataques masivos de Rusia, de la lluvia de drones de Rusia, misiles, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, señores, el juego es al revés. Hoy fue un ataque tremendo, quizás el ataque más grande que ha hecho Ucrania desde que este conflicto se ha desatado. Un ataque que, si uno lo analiza desde el punto de vista técnico y táctico militar, fue lo que se llama en la terminología militar un ataque, podríamos decirle, táctico, podríamos decir quirúrgico, para ser más exacto. ¿Por qué le digo que es un ataque quirúrgico? Porque se atacó cosas que son puntuales en un país. Por ejemplo, aeropuertos, zonas de transporte y rutas que transporten alimentos y otro tipo de suministros. Se ha hecho realmente un ataque muy elaborado, muy fuerte, y esto también refuerza la figura de Zelensky ante Rusia, que obviamente el poderío militar ruso es conocido internacionalmente y todos sabemos los esfuerzos desnodados que viene haciendo Zelensky, y si nos sigue semana a semana, y si no se los cuento en esta noticia, Zelensky viene todo el tiempo tratando de hablar con la comunidad europea, que le dé el apoyo a Trump de armas. Después vamos a ver más adelante y se lo voy a explicar dentro de un rato, así que no se mueva de 26 extra. Recibió una gran inyección de dinero, una importantísima cantidad de armamento, así que fue todo hoy contra Rusia en un ataque que realmente pone de manifiesto que la cosa puede estar, digamos, bastante equilibrada en momentos. Decenas de drones, para contarles qué fue lo que pasó y que se vaya metiendo en situación mientras siguen las imágenes. Decenas de drones ucranianos atacaron la región de Moscú. El operativo provocó un incendio en una refinería, grandes columnas de humo, como se pueden observar, cancelaciones de cientos de vuelos en aeropuertos de la capital rusa. O sea, todo esto pasa en una zona medular. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Rusia, que le ataca a Kiev, que es la capital, ataca todo lo que son los barrios, les ataca todo lo que es el transporte, digamos, urbano? Bueno, esta vez fue una cucharada de su propia medicina, si me lo permite que se lo diga con este vulgarismo. La verdad es que el ataque a la refinería, por ejemplo, es medular, porque de ahí depende, es una refinería que está bastante cerca de una zona de abastecimiento militar, fue absolutamente destruida. Obviamente, dejar no operativo el aeropuerto es realmente una maniobra que Rusia no está acostumbrada a que le pasen este tipo de cosas, y también, si se me permite otro vulgarismo más, es un gran cachetazo, si se quiere, tremendo a las fuerzas rusas. Según medios estatales rusos, se trata del mayor ataque, como le contaba, en Moscú en los últimos 2 años. Las autoridades aseguran que las defensas antiaéreas derribaron 180 drones que se dirigían directos a la ciudad. Imagínense si hubieran impactado todos. Realmente los destrozos serían de consideración. El ministro de Defensa ruso afirmó haber interceptado, y escuche, 500 drones en todo el país durante la madrugada. Mientras tanto, el presidente ucraniano defendió la defensa, valga la redundancia, y todo lo que es la ofensiva tan poderosa sobre Moscú y sobre zonas céntricas. Rusia también deberá enfrentar sus costos en su propio territorio, decía Zelensky. Las guerras modernas ya no tienen una retaguardia completamente segura como creía tener Putin. Seguramente tarde o temprano el frente termina encontrando el camino en las grandes ciudades, como lo hizo hoy durante todo el día. Martín, ¿y te puedo preguntar? ¿Cómo no? Estaba un poco enfervorizado con el ataque. Sí, pero es que no es para menos. Danu, porque realmente... Te notaba tan concentrado y tan exactamente así con esa pasión, contando esta situación tan compleja que no quería interrumpirte. Te voy a explicar brevemente por qué. Porque estos son lo que se llaman, digamos, en las operaciones militares, ataques quirúrgicos. ¿Cuándo un ataque es quirúrgico? Sí. O una cosa es un ataque táctico,
donde se mueven equipos preparados de combate y van a diferentes zonas, pero cuando el ataque ya es quirúrgico, cuando va realmente a lo medular, sí, es cuando se ataca, por ejemplo, dejar inmovilizado el aeropuerto principal de Rusia, es realmente, digamos, una demostración de poder enorme, gigantesca, dejar paralizados los vuelos, destruir una refinería que es la que se abastece gran parte del equipamiento. Son objetivos clave, militar, objetivos estratégicos. Absolutamente. Entonces esto demuestra un poderío que quizás el enemigo menor no es tan menor. Después vamos a ver, como te contaba Danu, y los compartíamos con la gente, qué fue lo que pasó, cómo él puede hacer esto, porque imagínense que esto requiere, más allá de lo que es la estrategia militar, una gran cantidad de armamento, una gran cantidad de estrategia militar, de sentarse a planificar, porque otra cosa que es muy importante, le hizo activar toda la defensa aérea de Rusia. Eso significa, si nosotros tomamos, por ejemplo, un valor de un dron, hay de infinidad de precios, pero tomemos uno más o menos medio de unos $20.000. El desastre que hace un dron, o claro, mover 500 drones, no es lo mismo que mover la defensa antiaérea de Rusia, que sale millones y millones de dólares. Esto también hay que tener en cuenta. O sea, lo que mover todo un aparato militar como el que tiene Rusia, de toda una vida montado, con una infraestructura mucho menor, con una estrategia, y ahí sí está lo que llamamos la táctica de la guerra, con poco cantidad de material, pero muy efectivo, a un costo, te diría, de un 20% de lo que utilizó Rusia para poder defender, y en lugares absolutamente tácticos y estratégicos que no solamente debilitan al ejército, sino interrumpen toda la vida cotidiana de la población. La verdad que fue una cosa para tomar en cuenta. Y estamos hablando de un, si se quiere, un enemigo menor, no tan menor. Por eso mismo, ahora es cuando las cosas se plantean en el terreno y se reflexionan. ¿Cuán menor es cada uno? Claro, ¿quién está ganando el conflicto en este momento? Porque de hecho se habla de que Ucrania está ganando terrenos nuevamente. Por supuesto, está recuperando terrenos. Y aquí hay como una un doble juego que lo voy a explicar en la noticia que viene a continuación. Pero para irte cerrando un poco esto, acá hay dos juegos. Decir quién es el grande y quién es el chico es extraño desde el punto de vista geopolítico, porque el más pequeño tiene mucho menor gasto que el más grande. El más grande tiene que movilizar, es lo que le pasa a Israel. Cuando cualquier de agrupación terrorista le tira 3 misiles, movilizar el escudo que tiene Israel vale millones de $25.000, $30.000, $50.000 un misil. En cambio, yo te tiro un dron de $500 y tenés que movilizar otra cosa. Por eso decimos, hay que ver quién es el más grande y quién es el más chico. Depende del terreno y depende en los lugares donde se esté mirando. Y ahora asociamos la noticia, porque por supuesto todo está emparentado, nada es casualidad, y todo lo que está pasando que a uno realmente lo pone con la adrenalina al máximo, porque el conflicto se recrudece y cobra realmente una potencia en lo que es militar, en lo que es tecnológico, en lo que es táctico. Se empiezan a entremezclar un montón de variables que realmente se convierte en algo apasionante. Lo digo apasionante y quiero que se me entienda bien desde el punto de vista del estudio de la estrategia militar, no apasionante en el costo de vidas, por favor. Estamos viendo que todo el apoyo que fue a buscar Zelensky con la Comunidad Europea, todo el trabajo que él hizo de la reunión, estuvo en el grupo de los 7, estuvo buscando, habló con Donald Trump, no sé si recuerda, fue, digamos, a pedir lugar por lugar que lo apoyen, a pedir también armamento. ¿Qué fue lo que hizo la Comunidad Europea? Apoyarlo. No solamente en dinero, sino ha recibido y va a seguir recibiendo una cantidad extraordinaria de armamento, apoyo económico, y como bien veíamos que están empezando a darse estas primeras
acciones. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que las cosas están cambiando para Ucrania. Lo decía manifestándose por el fortísimo ataque que comentábamos recién con Danu. La guerra en Ucrania también libera territorios, están en la plena recuperación de algunos territorios que ya eran propios de Rusia, porque acá hay una cosa que poca gente entiende sobre lo que es la parte limítrofe con Rusia. Cierta parte de Ucrania era Rusia y por ejemplo, en algunas regiones todavía se habla el idioma ruso y hay gente que tiene documentación rusa y no ha tenido tampoco la posibilidad después de convertirse, digamos, en ucranianos, o no han querido. Mucha gente que son de pueblos que todavía siguen hablando ruso, tienen pasaporte ruso y algunos han tomado la decisión y otros no. Esa gente son la que hace también la resistencia y viven en lo que es hoy el territorio ucraniano, que ahora, por supuesto, está ocupado por Rusia. Rusia lo que exige subrepticiamente es recuperar esos territorios que antiguamente eran rusos antes de la independencia con Ucrania, para hacer un poco de lo que es el contexto histórico y social de Ucrania y de la formación y independencia de Rusia. También hay un punto que la gente no cree o piensa por ahí que la guerra es solamente disparos, drones, armamentos, pero acá hay que verlo desde otro lugar. Y Danu, te invito a que pienses un poco conmigo, porque esta parte me parece que da para la reflexión, porque acá hay una censura tecnológica. Esto es una novedad, porque antiguamente todos sabemos que cuando hay guerra, yo estuve en varios conflictos armados, obviamente soy de la clase que ha participado, no fui a las Malvinas, pero he participado del entrenamiento militar. Sabemos que, y lo que hemos sufrido el conflicto de Malvinas, sabemos que, por ejemplo, uno de los poderes que tiene el Estado es el estado de sitio. O sea, ¿a qué voy con esta comparación, Danu? A que muchas veces el conflicto se daba desde el punto de vista social, desde el orden social. Por ejemplo, de decirte estado de sitio. No se puede reunir más de 3 personas, usted tiene que salir, pero no puede salir después de las 12. Se reglamentaba lo que eran las conductas y las normas sociales de la gente. Eso hoy, en esta guerra, está cambiando. En los conflictos bélicos hoy, creo que es lo que hablábamos hace rato. Exacto. Antes del aire, de lo que vos me contabas, de esta censura tecnológica, de poner un límite y van a saber lo que querramos que sepan. Exactamente, por eso te digo, ¿cuál es la diferencia entre una guerra? Primero, para que tomen en cuenta, sí, y que toda la audiencia sepa dónde estamos parados hoy históricamente, para cuando esto mañana se convierta en historia, sepamos que después de la Segunda Guerra Mundial, este es el conflicto más importante de la humanidad, sí, por supuesto. Antes era el control Pensemos social. Que hay una generación entera que está creciendo dentro de la guerra, ya lleva más de 4 años. Por supuesto que sí. Es terrible pensarlo, sí, en esos términos, ¿no? Por eso, cuando no había desarrollos tecnológicos, a la gente se le coartaba la libertad. Usted no sale, usted no viene, ajá, como decíamos recién. Ahora no, ahora el tema es la tecnología. Hay una suerte de censura tecnológica. Entonces, como vos bien decías, lo que hace en este momento Moscú es censurarte lo que vos podés consumir y lo que no, lo que vos podés pensar y lo que vos podés ver y no ver. Por ejemplo, te voy a contar las redes sociales, y esto para que lo escuchen todos y vean en qué estado está hoy, cómo se informa el ciudadano ruso. En las redes sociales que están prohibidas son Facebook, X, Telegram, WhatsApp, FaceTime. Recuerdan que es el sistema de chat que tiene Apple, o sea que es como si fuera mandarse mensajitos. Tampoco se puede eso. Están restringidas determinadas páginas web. O sea que, ¿qué es lo que está pretendiendo hoy el gobierno? Que vos
te enteres y formes la idea de lo que está pasando en la guerra de acuerdo a la información que ellos te están brindando. No es lo que pasa en el mundo, no existe la democratización de la información. En este momento hay una censura de la información absolutamente, digamos, lapidaria en lo que es Rusia. Se le está impidiendo al pueblo ruso que piense con libertad y que pueda elegir qué red usar o qué página web o con qué medio informarse. Parece impensado, ¿no? Para 2026, terrible. Pensá que no te dejen realmente informarte, que no te dejen en un mundo, para cerrar, estamos hipercomunicados, exacto, que te quiten la comunicación, es prácticamente como que no te dejen caminar y lo peor que te pueden hacer es que te prohíban la libertad de pensar. Sí. Martín, nos vamos hacia Ucrania para hablar de la ayuda que en realidad fue una constante desde el principio de la guerra de Zelensky, esto de pedir ayuda constantemente para armamento, en realidad no ayuda humanitaria. Sí y no. Había momentos que se necesitaba el dinero para alguna cosa y después para otra. A medida que los conflictos... Lo único que le pido es que siga hasta las 3 de la mañana, porque todas las noticias están conectadas y todo esto le va a dar una coherencia para poder entender lo que está pasando en los distintos focos de conflicto que está viviendo el mundo en este momento. Habíamos abordado hace minutos atrás todo lo que pasaba entre Rusia y Ucrania y volvemos ahora a lo que está pasando con Ucrania desde el punto de vista presupuestario. Por eso, Dani, te decía, a veces sí, a veces no. A medida que los conflictos bélicos van avanzando, las necesidades se van siendo y acomodando y se van poniendo de distintas maneras. Al principio la problemática es el armamento, es, digamos, una problemática desde el punto de vista militar más técnico, más táctico. Después, cuando se van cerrando los campos de batallas, las guerras, para que entiendan cómo funcionan, por lo general van de afuera hacia adentro. Primero está todo lo que es el cordón periférico, porque obviamente los bombardeos en las primeras etapas no se hacen sobre las centrales de las ciudades, sino sobre la periferia, y muchas veces les conté que es donde lucha un uniformado contra otro uniformado. Ahí las cosas están de igual a igual. Es un soldado, a veces profesional, muchas veces, otras veces no, pero en definitiva son dos soldados y existe también un código a respetarse en los combates. El problema es que cuando el conflicto va creciendo, la guerra va estrangulando hasta que llega a las zonas pobladas, como ya lo vimos muchas veces, y ¿qué empieza a pasar? Las hambrunas, la falta de refugios para la gente, los medicamentos, empieza a lo que se llama tácticamente y desde el punto de vista de la militaria, la crisis humana, la crisis humanitaria, que va aplastando, digamos, a todo lo que es la sociedad. Por eso comentaba recién, las necesidades, tanto económicas como militares y sociales, son absolutamente dinámicas y van variando de acuerdo a cómo se desarrolla el conflicto. Ahora sí viene una gran ayuda. Ahora vemos que todo el trabajo fino que hizo Zelensky diplomático, como decíamos hace un rato, por eso le pido que no se vaya y siga la continuidad para poder comprender la cosmovisión de uno de los conflictos, como les decía recién, más grandes de la historia de la humanidad. La diplomacia a Zelensky le funcionó. Él fue puerta por puerta a golpear, a pedir a cada uno un poco de lo que necesitaba. Si podemos hacer un paralelismo, si se me permite, porque obviamente que no se puede comparar el poderío tremendo que tiene Rusia contra Ucrania, Zelensky fue puerta por puerta, diplomacia de por medio a pedir recursos. ¿Y qué es lo que consiguió? Y ahora se lo voy a contar. Consigue algo que realmente es impresionante. Primero, el apoyo de casi en su totalidad de países comprometidos de lo que son las comunidades europeas, todo coordinado bajo el programa de la OTAN, que no es poco. Está por un lado la Comunidad Europea y por otro lado la OTAN apoyándolo. ¿Qué le va a dar? $1.000 millones.
que no es poco, y aparte de estos 1.000 millones de dólares, le va a dar unos 500 millones de dólares adicionales para artillería pesada. Quiero contarles que esta ayuda de casi 1.500 millones de dólares va a ser destinada a la defensa de Ucrania. Acá no estamos hablando de cosas humanitarias, de dinero para medicamentos y para asilo. Estamos hablando de dinero para defensa, dinero para poder sostener un conflicto de guerra y cómo... O sea, no se puede sostener de otra manera que no sea con dinero. ¿Se acuerdan que el mayor problema que tenía Zelensky era la defensa antiaérea? Parece ser que ahora le llega este paquete tremendo de 1.500 millones de dólares, se lo pongo todo dentro de la misma cuenta para que lo vaya comprendiendo. Además de, como les decía, de este paquete de 500 millones de dólares adicionales, le van a suministrar un sistema de artillería de largo alcance capaz de captar objetivos de más de 30 kilómetros. Las autoridades ucranianas sostienen que estos compromisos reflejan con una mayor confianza que los aliados están apostando a poder sostener lo que es lo que necesita Ucrania en este momento, que es precisamente, como les decía recién, poder sostener el conflicto ante Rusia. Y para ir cerrando, en las guerras modernas la capacidad de resistir en el frente depende muchas veces de una segunda línea de apoyo que se construye muy lejos del campo de batalla. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Esta segunda línea de apoyo que ha conseguido Zelensky es la segunda línea de la diplomacia que lo apoya en este momento para sostener un conflicto que hace no más de 2 o 3 semanas el presidente ucraniano mendigaba por ayuda. Y ahora nos vamos al estrecho de Hormuz, a otro de los conflictos que tiene el vilo al mundo. Les propongo en esta noticia pensar, que se tome un segundo, nada más. Pensemos juntos, acompáñeme a hacer este análisis. Se han suspendido las hostilidades en el estrecho de Hormuz. Estados Unidos anuncia que va a haber una presencia militar, sí, por supuesto, pero van a liberar el estrecho, los barcos van a poder pasar libremente, y todo esto lo dicen que se ha hecho a partir de un acuerdo que por el momento dice tener 14 puntos. Y permítame que le diga en forma subrepticia, dice porque los 14 puntos no están todavía desarrollados como para que uno los pueda comprender cuáles son. Pero por lo menos la información que nos llega de Washington, y si nos llega de Washington lo invito a que lo tome con pinzas también, es liberar el estrecho. ¿Por qué liberar el estrecho? ¿Por qué esto? ¿Y por qué le pedí hace un rato que piense? Porque lo que necesita urgentemente Estados Unidos y gran parte del mundo es liberar el estrecho de Hormuz, porque se están quedando sin combustible, porque sabemos que los aumentos de las naftas son siderales en Estados Unidos, están ya habiendo determinados índices de inflación si esto no se soluciona. Vieron que cuando el acuerdo o el preacuerdo se anunció, ¿qué pasó inmediatamente? Baja el barril de crudo. Cuando se recrudece la acción bélica, el barril de crudo sube la inflación. Entonces esto parece prometer, por eso lo invito a pensar, este paño frío que pone Estados Unidos diciendo sí, vamos a levantar todo, no hay ningún problema, vamos a acompañar militarmente, pero el estrecho se va a mover con total normalidad. ¿Qué es lo que están haciendo? Y acá vamos a pensar juntos. Lo que están haciendo es tratar de controlar el mercado financiero internacional, que no se dispare el barril de petróleo y que no se dispare una inflación de corte global. No la confunda con la inflación de lo que es local, con la inflación global, que es la que suma cuando el petróleo aumenta y todos los insumos no se pueden parar porque van en una escalada que es tremenda. Por ahora el bloqueo fue levantado. Estados Unidos, como les decía, va a mantener una presencia militar, digamos, discreta, como para decir estoy en la zona, y aparentemente lo han podido consensuar con ambas partes. Y para ir cerrando esto,
Por eso lo invitaba a pensar, por eso lo invitaba a unir las noticias. Esto me parece que tiene más que ver con parar un posible debacle financiero que con una negociación seria y cerrada. Han abierto esto para que no explote la economía mundial y el crudo no se vaya por las nubes. Obviamente que mal no le fue porque han descendido el barril de crudo. Entonces, indudablemente esta operatoria le ha causado un efecto positivo, por lo menos a la economía de Washington. En los conflictos internacionales, abrir una ruta marítima puede ser tan importante como cerrar un frente de batalla, porque en estas aguas no solo circulan barcos, también transita la economía y la estabilidad global, que es lo que le acabo de explicar. Si hay una situación difícil, una crisis social, humanitaria, generalizada, es en Cuba, Martín. Por supuesto, Dano, y la crisis en Cuba sigue empeorando por el tema del combustible. Ahora la restricción es sobre el transporte público de pasajeros. Sabemos que a partir de la restricción que Estados Unidos le ha puesto a Cuba, el problema del combustible ya es prácticamente insostenible. Ahora se da y repercute directamente sobre los transportes. Les pongo un ejemplo para que tengan una idea. Los trenes que interconectan la parte de Cuba, o sea, lo que es el interior de Cuba, que pasaban más o menos 2 o 3 veces por semana, ahora pasarán cada 16 días. Se restringe también el transporte de colectivos y de pasajeros. Va a tener una circulación prácticamente mínima y los asientos están reservados, y escuche bien, solamente para personas, por ejemplo, médicos, personal fundamental. Y si usted quiere viajar y tiene alguna necesidad o necesita ir a su trabajo o lo que fuere, no lo puede hacer el transporte público, tendrá que hacerlo de otra manera. Y si tiene un viaje programado y quiere viajar en un colectivo común, debe pedir el asiento con 1 semana de anticipación. Este es el cuadro que está viviendo Cuba a partir de la tremenda restricción del petróleo que le ha impuesto Estados Unidos. Recordemos que hace unos 15 días atrás el barco Universal que transportaba petróleo para la isla fue desviado. No se sabe bien por qué, pero ni siquiera le pudo llegar el suministro mínimo para, como estas cosas estamos diciendo, por lo menos para el transporte, para que la gente se pueda mover y se pueda ir a trabajar. Ya que esto influya en una crisis social sobre el transporte, que la gente tenga que pedir con 1 semana un asiento en un colectivo y no sabe si se lo van a dar, habla del momento que está sufriendo la isla. Las autoridades explicaron, por ejemplo, que los asientos son para prioridades médicas, y escuche bien, o funerales, o sea que puede viajar 1 o 2 personas, nada más, que son los dolientes. Además, los pasajeros deberán solicitar mediante credenciales y cartas especiales para poder hacer uso del colectivo. Estamos hablando, no le estoy diciendo de un transporte especial, del colectivo común que tomamos todos. Cuando el combustible escasea, no solo se detienen los vehículos, también se limita la capacidad de una sociedad para moverse, para trabajar y para mantener, y escuche bien, para mantener su vida cotidiana. Y como le digo siempre, desde que empezó 26 Extra, usted tiene que quedarse ahí, porque ahora va a haber todo el desarrollo de lo que es la noticia y va a poder conectar todos los puntos de los diferentes conflictos que pasan en el mundo. Ahora los llevo nuevamente a Rusia. Seguramente que usted no pensaba que Rusia se iba a quedar de brazos cruzados. Por supuesto que no. Tras el tremendo ataque que hablábamos hace un rato, que le ha destruido infraestructuras claves, le ha hecho cerrar los aeropuertos, le ha hecho poner toda la militaria en funcionamiento, ahora Rusia busca vengarse, por supuesto, y planea un ataque de máxima
potencia sobre Ucrania y piensa poner todo lo que es su militaria a disposición de esto. Declaraciones de funcionarios ya están hablando de la potencia del ataque que va a recibir Rusia, y lo va a hacer de una manera muy especial, y esto se lo quiero explicar para que entiendas desde el punto de vista técnico-militar lo que teóricamente piensan hacer. Esto se llama ataques agrupados técnicamente cuando se habla en lenguaje militar, ¿no? Los ataques agrupados por lo general se dividen en 3 ejes. El primer eje es la saturación de los objetivos defensivos. ¿Esto qué quiere decir? Porque si yo como comunicador le digo saturación de sistemas defensivos, usted no entiende. ¿Qué hacen, por ejemplo? Mandan una gran cantidad de drones hasta saturar el sistema. Una vez que el sistema no puede más y ya no hay una forma de autodefenderse, ahí es donde le mandan directamente los drones explosivos y los que tienen y misiles de altísimo poder para causar destrucciones masivas en zonas que son claves y en zonas, como estamos viendo, en zonas densamente pobladas. El eje número 2 se llama la destrucción de objetivos críticos. Por supuesto, los objetivos críticos son todo lo que sea suministro para la población, entiéndase, agua, combustible, todo lo que la población necesita para vivir. Y después el eje número 3 de estos ataques agrupados, como se denominan en las tácticas militares, es el desgaste y el cansancio que provoca esto. Buscan erosionar al pueblo y erosionar a las fuerzas armadas para después desplegar un control táctico y estratégico. Y ahí es cuando, una vez que tienen estas 3 aristas que le acabo de explicar, realmente, digamos, con los objetivos cumplidos, es cuando se toma el lugar y se apropian del territorio. Así funciona la militaria, y esto es un poco de técnica y táctica y estrategia militar que le quería explicar para que entienda cómo funcionan los combates. Porque muchas veces, y se lo dije en reiteradas oportunidades, creemos que la guerra son escombros, una excavadora levantando piedras y gente buscando ayuda. No, esto es del lado militar, esta es la cara militar del conflicto. Estas son las técnicas que operan sobre la guerra para que entienda cómo funcionan y después, cuando vea una imagen, logre entender qué es lo que está pasando a la gente y la consecuencia que trae este tipo de ataques, que son realmente demoledores para la población. Y a diferencia de como les contaba en la noticia anterior, por eso le digo que no se tiene que mover de 26 extra para poder comprender y poder atar los nudos de la realidad que el mundo está viviendo. Estas son las formas de ataque que no son en la periferia uniformado contra uniformado. No, estos son los ataques que se hacen contra la sociedad. Y aparte de hacerse contra la sociedad, para que tenga una idea, se hace también contra los suministros, porque la sociedad queda absolutamente desprotegida, queda sin agua potable, queda sin luz, queda sin gas, queda sin vivienda. Eso es la guerra en primera persona. No me quiero poner autorreferencial, he estado en varios conflictos armados y les puedo asegurar que esa imagen que está viendo ahí de esa casa destrozada no son solamente ventanas caídas y ladrillos partidos, son casas donde vivían seres humanos, donde había ilusiones, donde había familias, y hoy lloran sus propios muertos. Y no importa del país que sea, del lado 1 o del lado 2, el dolor humano es igual para todos. Por eso quería explicarle cómo funciona esta maquinaria y en el mundo que estamos viviendo, para que cada vez que vea estas imágenes entienda lo que están sufriendo y lo que estamos sufriendo todos, porque cuando vemos esto, la humanidad entera sufre.